Hoy vamos a hacer un vídeo que creo que os va a gustar mucho porque vamos a hablar de cómo criaba hace 25 o 30 años mi padre, que era criador de canarios, y cómo crío yo ahora. Pero esto lo vamos a utilizar un poquito como excusa para hablar de cómo se criaba de media antiguamente a cómo se suele criar a día de hoy, un poco las diferencias, un poco los avances que ha habido y también los pasos atrás en algunos aspectos. Y vamos a intentar repasarlo centrándonos en cambios importantes que se han dado en esta afición. Yo pienso que los cambios más importantes o más revolucionarios han venido de la mano de la nutrición, porque no es que antes no se supiera de nutrición, pero sí que es cierto que la mayoría de criadores no disponía de tantos conocimientos como ahora, y lo vamos a repasar con algunos ejemplos para poder visualizar esto mejor. Pero yo creo que esto ha sido fundamental porque, aunque veremos otros avances en otros aspectos, porque gran cantidad de las muertes, estaréis de acuerdo conmigo, se deben a deficiencia de la nutrición de los pichones, no tanto a enfermedades, sino más bien a mala nutrición, y creo que es uno de los avances más importantes que tenemos que visualizar en este aspecto. Vamos a empezar hablando de un elemento que se ha llegado a considerar fundamental en una mayoría de criaderos, que son las pastas de cría. Las pastas de cría surgieron como un complemento para aportar más calorías a los pájaros, que quizás con la dieta normal a base de mixtura se quedaban un poquito cortas de cara a la cría, y facilitar a su vez la alimentación de pichones. El primer cambio importante es que su uso generalizó, porque pasó de ser utilizada únicamente durante la temporada de cría, quizá también en algún periodo durante la muda, a usarlo prácticamente todo el año. Y luego, el otro cambio importante fue el cambio a ingredientes de más calidad. Aquí tenéis un ejemplo de las típicas pastas que se vendían como rosquillas hace algunos años, que todavía se consumen mucho entre criadores, digamos, aficionados con poca experiencia, o que están empezando, o que tienen los animales un poco como mascotas. Las típicas pastas rojas, típicas pastas de cría amarilla que tenían una coloración súper artificial, pastas que en su mayoría, que como digo, se siguen comercializando, pero digamos a nivel menos profesional, y que en su mayoría tenían un nivel de proteína de calidad muy escaso, desde luego, eso lógicamente elevaba su precio en el mercado, y luego eran pastas muy limitadas en cuanto a vitaminas, minerales, no hablemos ya de probióticos o protectores hepáticos como estas últimas que estamos viendo, que sí que digamos tienen ese enfoque más profesional, eso en su momento ni verlo. A fin de cuentas, estas pastas de cría antiguas que mencionábamos eran productos con muchos hidratos de carbono, eran productos básicamente bizcocho puro y duro, pero que se quedaban muy cortas en el resto de nutrientes. Y aquí es donde se produce el boom que todos conocemos. Y el boom surgió cuando nos volvimos mucho más exigentes con nuestras pastas de cría. Antes no nos fijábamos en la proteína, ahora era un elemento fundamental que tuviera cuanto más y mejor. Antes era un simple bizcocho, ahora tenía que tener de todo. Y con este boom surgió también el boom de las empresas que hacían pasta de cría, porque todo Dios se subía a la ola, cualquiera te hacía una pasta propia. Luego, desde luego, el río volvió un poco a su cauce, pero en aquellos años era bestial. Prácticamente cualquier criador, con poco que supiera de marketing, se te ponía a vender pasta de cría propia. Pastas que sí que eran mucho profesionales que las anteriores, que se habían hecho antes, pero también muy desequilibradas en muchos aspectos. Pero aquí, como cuanto más tuvieran las pastas eran mejor, pues todo valía en aquellos momentos. Y luego, desde luego, fuimos llegando a una etapa en la cual buscábamos pastas fundamentalmente que fueran más que nada equilibradas. Los elementos se le podían aportar después a través de su... Y con este boom de las pastas de cría vino de la mano otro boom, lógico también, el de los suplementos, que sigue a día de hoy, digamos, la ola sigue y siguen apareciendo cada vez nuevos productos en este sentido. En la época de mi padre apenas se utilizaban muy poquitos suplementos, pero apenas se utilizaba fundamentalmente vitamina E, o bien más habitual quizá la vitamina D3E, que se utilizaba en el comienzo de la cría prácticamente casi exclusivamente para ayudar al celo, y quizá alguna vitamina si la muda iba un poquito más lenta, y casi para de contar. Acidificantes al agua no se planteaban, no había, como mucho algo de limón o vinagre de manzana se podía utilizar. Tema de probióticos ni se hablaba de ellos, con la importancia que tienen a día de hoy actualmente. Protectores hepáticos, bueno, en el tema de protectores hepáticos quizá la calcicolina P, que era y sigue siendo uno de los productos más clásicos utilizados por el aporte de calcio y sobre todo por la función de protección hepática, sí que también se utilizaba en muchos criaderos, pero muy poquito más para de contar. Ahora tenemos pues un cambio totalmente diferente, una variedad de suplementos tremenda, es bestial todos los que han salido, todas las marcas que han ido desarrollándose poco a poco, que está muy bien en el sentido de que muchos son muy interesantes, que nos pueden permitir mejorar la nutrición de nuestros pájaros, pero desde luego que tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de cuanto más mejor. La idea de la utilización de suplementos siempre es intentar mejorar la nutrición en según qué aspectos, pero con sentido, no en plan añadir productos, porque ya sabemos los efectos que pueden tener en ese sentido.
Y luego otro tema importante relacionado con la alimentación era lo que consideramos alimentación básica, es decir, semillas y mixtura. La alimentación básica que te venden ahora en los supermercados habitualmente, la alimentación que consideramos ahora a día de hoy barata, era lo más habitual en aquellos años. Mixturas absolutamente recargadas, con un exceso de semillas grasas brutal e innecesario. Y luego con ese añadido que podemos ver en la mixtura que sale en la imagen, la mixtura de la izquierda, aunque no se observan muchas de ellas, con ese añadido de unas piedritas de colores, que eran muy graciosas, había de colores amarillos, verdes, rojas, que a la gente le llaman mucho la atención y que por lo visto eran buenísimos aportes, que tenían un chute de vitaminas, eran como el aporte vitamínico de las mixturas, como si realmente las semillas de por sí no llevaran vitaminas en sí, pero bueno, vitaminas que bueno, de dudosa procedencia, seguramente si analizamos esos compuestos vitamínicos nos daría mucha duda el aporte de vitaminas que puede aportar a nuestros pájaros, y de hecho también es cierto que la mitad de los pájaros ni siquiera se las comían, en fin, era prácticamente un relleno, pero aún siguen estando, como digo, en las mixturas, digamos, más básicas. Ahora, pues, digamos, los criaderos más profesionalizados han podido ver que con una dieta mucho más ligera podemos tener a los pájaros en mucho mejor estado de salud, y claro está, en aquellos tiempos tampoco había pienso, el pienso a día de hoy se ha convertido en una revolución total. Es cierto que con muchos críticos todavía a día de hoy, ya, eso es cierto, pero en mi opinión es la alimentación que se va imponiendo lentamente y la que se va a acabar imponiendo, con pequeños altibajos, con pequeños vaivienes, pero desde luego es la que se va a acabar imponiendo por higiene, por comodidad, por dar una alimentación unifín, etcétera, etcétera. Pienso y agua, y podemos tener un criadero con las necesidades cubiertas prácticamente. Eso hace 30 años era desde luego impensable, aunque había pienso en otras especies, teníamos pienso en las gallinas, teníamos pienso en los cerdos, pero en los pájaros desde luego era un planteamiento que desde luego no llegaba a la cabeza de muchos. Pues a día de hoy lo tenemos como una realidad y es algo que también en cierto modo ha cambiado la visión que tenemos en la ornitología a día de hoy. Y unos cuantos años después surgió lo que yo considero que ha sido una de las grandes alteraciones dentro del mundo de la nutrición, que es el tema del doré. El doré es una palabra que en aquella época solo utilizaban 4 criadores técnicos y que ahora la tienen todos los profesionales o no profesionales en la boca. Continuamente doré, 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 doré. De hecho, de las preguntas más habituales entre criadores es ver si este producto da doré o si este otro no da doré. Al final del vídeo os voy a poner un enlace con un vídeo que hicimos ya hace unos cuantos años en el que explicábamos más a fondo en qué consistía todo el tema del doré y por qué había tanta psicosis al respecto. Pero, por resumirlo mucho, muy brevemente, el doré son pigmentaciones anómalas que observamos en algunos canarios. Pigmentaciones, ojo, que solo afectan a algunas variedades, no a todas, esto es muy importante entenderlo, y que en definitiva es un tema estético que lo que hace es restar puntos en los concursos. Aquí estamos viendo un ejemplar del rojo mosaico por entender el tema del doré de hace unos cuantos años, donde se aprecia perfectamente que en las zonas de la remera presenta una tonalidad anaranjada o amarillenta, que desde luego no es la adecuada o no es la más estética. Si estuviera esta zona blanca, en vez de así amarillenta, el pájaro contrastaría más y sería mucho más espectacular. Aquí estamos viendo un pájaro más actual, de más calidad, donde vemos que esa zona es mucho más blanca y lo cual crea un mayor contraste en el pájaro. Y aquí vemos, por ejemplo, también un macho de línea hembra con una cierta tonalidad doré, mucho menos que el primer ejemplar, pero más evidente. El caso, lo que provocó todo esto, lo que provocó toda esta psicosis es que prácticamente se duplicara la gama de productos para pájaros que había. Ahora había productos con doré, aunque eso no se decía, y también había productos sin doré. Suplementos sin doré, productos sin doré, y se fue generalizando este concepto. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo, aquí tenemos un pienso de micropartículas donde pone claramente sin doré, es un concepto aquí se ve claramente, libre de carotenos, que es un poco más de lo mismo. Aquí tenemos otro, mixtura sin doré, aquí tenemos otro ornicin, que es un sustituto de germinado sin doré. Y básicamente se duplicaron los productos, todo tenía que ser sin doré, y si utilizabas algún producto que provocaba doré, pues muchos criadores prácticamente te miraban como si fueras un ignorante en el tema de nutrición. Y se creó tal psicosis, hasta tal punto, de que hubo en muchos aviarios serias deficiencias nutricionales porque quitar productos que daban doré, como por ejemplo el brócoli, como por ejemplo los huevos, como por ejemplo vitamina, que son productos bastante ricos en carotenoides, que aportan doré, es cierto, pero también aportan muchos nutrientes, y quitar esos productos sin sustituirlos por otros. Luego, muchos de estos entendieron la gran influencia que tiene no solo la alimentación en este aspecto del doré, en este aspecto que insisto es estética, sino también de la genética, que ha sido la gran olvidada y ha sido
una gran influencia para que se produzca el doré, la selección genética de pájaros que no muestran esas pigmentaciones. Y ahora pues hay psicóticos, pero bueno, la cosa está bastante más equilibrada para entender un poquito lo que es el concepto. Pero desde luego ha sido uno de los grandes cambios en la nutrición que ha provocado que haya mucho más producto y que sea uno de los requisitos que miran los criadores, no solo lo que tenga proteína, no solo que tenga otros nutrientes, sino productos que sea sin doré, aunque insisto, no afecta a todas las gamas y no tiene por qué tenerlo en cuenta todo el criador. Al criador que críe unas gamas que le puedan afectar, que lo considere, y a los otros que no lo tengan en cuenta simplemente. Otro tema importante donde ha habido mucho cambio es en el tema de la verdura. Antes se daba prácticamente de todo en la cría, se daba brócoli, se daba lechuga, se daba pepino, se daban montones de especies de hierbas de campo, montones de frutas distintas. Era la vitamina más sana y también la más barata en muchos casos, y lo sigue siendo, por cierto, a veces incluso gratis, aprovechando pues bueno, todo lo que teníamos disponible en los huertos y demás. Los aviarios en general se han ido poco a poco industrializando, y la fruta y verdura, que antes estaba en un segundo plano porque desde luego eran alimentos complementarios, pues ha pasado a ser prácticamente un décimo plano por lo menos. Dos momentos que causaron, pienso yo, ese gran descenso en el uso de frutas y verduras. Primero, lo que hemos comentado antes del doré. La gran mayoría de frutas y verduras aportan cierta cantidad de carotenos, por eso en algunos productos que hemos visto que se consideraban como libres de doré también ponían libres de caroteno. Y estos carotenos, como digo, pueden provocar doré. Muchos aquí desterraron, por ejemplo, el brócoli, que era sin duda una de las verduras que mejor se comen los pájaros, las espinacas, el pepino, y algunos incluso las quitaron del todo en sus avieros para evitar ese supuesto riesgo del doré. Y luego otro descenso importante se debe en parte a la recomendación de muchos técnicos y también muchos veterinarios de reducir o incluso descartar en los primeros días de vida de los pichones el uso de frutas y verduras. Por el hecho de las diarreas, por el hecho también de que reducen en cierta manera el nivel proteico de la dieta, y esto también influye. Yo, por ejemplo, las 2 primeras semanas de vida no me gusta mucho utilizar ningún tipo de verdura, ningún tipo de fruta, o al menos hacerlo de manera testimonial, por el simple hecho de que el desarrollo exponencial que se produce en los pichones en esos primeros días, pues también le influye el hecho de que consuma verduras o consuma unos alimentos que le aporten más proteína en menor cantidad de ingesta, ¿no? En ese sentido yo creo que ha habido esos dos cambios importantes. Todavía hay muchos aviarios que siguen confiando en la fruta, desde luego porque es un elemento muy interesante, pero también es considerable la bajada del uso que ha habido en los aviarios más profesionalizados que hemos visto. Y otro tema importante, y ya dejamos de lado el tema de la alimentación, es el tema del embuche de los pichones. En la época de mi padre, también es verdad que las papillas en general eran de peor calidad, pero era rarísimo dar los cuidados a una nidada embuchándola. A lo mejor alguna por curiosidad la criabas embuchándola, por ejemplo lo criabas a mano, criabas a palillo, por ejemplo alguna nidada de híbridos, algunos pichones silvestres, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy, por ejemplo, se embuchan muchísimo. Yo conozco muchos criadores, incluso grandes criadores, que embuchan 2 o 3 veces al día a todos los pichones del criadero. Aparte del curro que se supone, desde luego, cuando tenemos un criadero grande, tener que embuchar todas las nidadas, yo desde luego no soy partidario. Sí que es cierto que es interesante cuando tenemos algún pichón que se nos va quedando atrás, algún pichón que nació más tarde o los hermanos son más grandes. Aquí sí que es útil y aquí desde luego es algo recomendable, pero utilizarlo como norma no lo veo. Tenemos que tener en cuenta que los que de verdad tienen que criar a los pichones son los padres y no nosotros, aunque sirva de ayuda. Como digo, ya dejando a un lado el tema de la alimentación, por ejemplo, otras curiosidades de una época comparado con la actual. Antiguamente todas las anillas, por ejemplo aquí estamos viendo algunas anillas, todas las anillas eran de coloración metalizada, no podíamos distinguir el año viendo el color de las anillas porque todas eran iguales. Actualmente lo que tenemos es un cambio en ese sentido y cada 6 años me parece que varía el color de las anillas, cada año varía, pero luego a los 6 años se repite el ciclo. Anillas tenemos de color lila, otro año coincide verde, otro año tenemos colores naranja, etcétera, etcétera, y es una manera más que ayuda desde luego, comparado con esa época, a identificar mejor a los pájaros de sobreaño y a evitar muchos más problemas de engaño, de estafa, aunque también se puedan producir, y ayuda, digamos, a la gestión de los propios criaderos y a los propios criadores. Y otro aspecto importante que parece que no tiene influencia directa en la cría, pero que sí la tiene, es el tema de los concursos. Actualmente la gran mayoría de concursos, por ejemplo en España, se producen entre los meses de octubre y noviembre, prácticamente el 90% de los concursos. Pero hace 20 o 30 años eran mucho más habituales los concursos un pelín más tardíos. En octubre había muy poquitos concursos y los pájaros muchas veces no llegaban en buenas condiciones a esto.
y la gran mayoría de los concursos los encontramos en noviembre, que sí que era un mes muy habitual, y muchos también en diciembre. Antiguamente había muchos concursos en diciembre, incluso en los días de Nochebuena podíamos encontrar concursos, mientras que a día de hoy en diciembre vemos concursos prácticamente testimoniales. Están los nacionales a 1 de diciembre, que eso sí son concursos importantes, pero el resto de concursos que se producen en diciembre, la mayoría de ellos suelen ser escasos y suelen tener una participación bastante baja. Esto también influye de cara a la temporada de cría. Antes había muchos criadores que empezaban la temporada de cría tarde, prácticamente en los meses de primavera y demás. A día de hoy es mucho más habitual que la temporada de cría empiece antes, y también eso hace que los pájaros estén disponibles para concursar, los de las primeras nidadas, mucho antes. Eso también ha podido variar en las formas de cría, el hecho de que, digamos, la fecha de los concursos, aunque ya sabemos que los concursos se producen en los meses otoñales, poco más, pero sí que han podido adelantarse muchas fechas de esos concursos. Y desde luego que vinculado con esto, una de las grandes revoluciones que se han dado, desde luego con el tema de la nutrición, es la gran revolución, es el desarrollo de los sistemas de luz artificial, que incluso los podemos ver incluso en algunos concursos también. En los sistemas de luz artificial han posibilitado dos cosas muy importantes: criar prácticamente en cualquier sitio, aunque sea un sótano inhóspito, con sistemas de luz artificial nos permitimos criar y tener buenos resultados de cría. Y criar también antes, en los meses de diciembre, en enero en Europa es posible criar, cuando en esa fecha no era tan viable hace unos años. Para sea quizá posiblemente la mayor revolución, aunque desde luego habéis podido comprobar que ha habido muchos cambios, y lo mejor de todo es que vendrán otros muchos. Pero desde luego el tema de la luz artificial por lo menos ha posibilitado no que se críe, porque es cierto que hay muchos criaderos que hoy utilizan luz artificial y que también criaban en el pasado en el mismo local sin luz artificial, pero desde luego las productividades de los pájaros está claro que han mejorado muchísimo solo con ese aspecto, sin considerar el tema de mejoras en la nutrición, sin considerar el tema de mejoras en la sanidad, mejoras en la genética. Solo el aspecto de luz artificial ha posibilitado estos dos hechos muy importantes. Así que espero que este vídeo os haya gustado, un poquito un repaso de lo que ha podido evolucionar la canaricultura, la ornitología en general, y también interesante poder ver o poder imaginar hasta dónde puede llegar la canaricultura, tanto en cosas buenas, desde luego, que siempre se producen y siempre hay avance, como en cosas malas o en cosas, digamos, que se van perdiendo lógicamente con la evolución de los pájaros. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.